les comenté a uno de los grupos que yo les subía todo rápidamente siempre y cuando me quedara bien grabado, y desafortunadamente tuve un pequeño inconveniente con el audio, al igual que la vez pasada, pero pues hoy sin falta que les subía, en eso estoy. La idea mía es de aquí al jueves por tarde subirles un video explicativo de la fase 4 para ir ganando tiempo, y pues que cuando lleguemos a la sesión ya tengamos alguna idea. Bueno, muchachos, entonces en este caso la idea es hacer la explicación de la sesión 3, que es filtros avanzados, validación de información, donde vienen filtros avanzados, creación de listas de pendientes, herramientas quita duplicados, organización y depuración de datos, y en teoría herramienta buscar objetivo, aunque esa función se supone que debería ser para la sesión 4, está dentro del trabajo de la 3, entonces le puedo explicar hoy. Ya saben, cualquier duda me pueden dejar acá por debajo del video, que va a quedar con un enlace de YouTube. Yo lo voy a dejar ahí directamente en Classroom. Me pueden dejar por Classroom o me pueden escribir ya sea al correo o al WhatsApp. Entonces, en este caso, vamos a empezar. En este caso, muchachos, tenemos que empezar con lo más sencillo, que es esto. Entonces, lo que es validación de información y filtros avanzados como sistema integrado de calidad. Acá lo que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente: la validación de la información en Excel es una funcionalidad que nos permite a nosotros restringir el tipo, valor y formato de la información que el usuario va a poder ingresar. O sea, un ejemplo, ahí yo le puedo decir, en el nombre me va a ingresar caracteres de entre 6 y 50, por ejemplo, donde yo voy a colocar número de documento, solamente va a poder agregar números, sin puntos, sin comas, sin nada. O también puedo colocar yo una lista, por ejemplo, que donde diga documento, de la persona seleccione si es tarjeta, cédula o pasaporte. ¿Por qué? Porque si yo dejo que escriban, ahí puede escribir C.C. Puede escribir cédula, cédula de ciudadanía. Las tres serían correctas, pero para mí me va a generar multiplicidad de información y me va a tocar después hacer una limpieza de datos que puede llegar a ser mamona. Yo lo digo porque hasta hace un tiempo yo trabajaba en la Secretaría de Salud, y cuando me tocaba hacer esa depuración, no es que fuera difícil, pero sí comía tiempo. ¿Listo? Este tipo de restricciones nos permite generar una integridad local de la información. Es comparable a ciertas funciones de SQL. SQL es un lenguaje de base de datos propiamente dicha. Recuerden, muchachos, que una cosa es Excel, que es una hoja de cálculos, y otra cosa es una base de datos. Nunca vayan a usar Excel como una base de datos, porque ya muchas empresas han tenido información perdida, o sea, pérdida de información por trabajarlo de esa manera. Entonces, en este caso, nosotros simplemente lo que hacemos es programar las condiciones, los parámetros que van a ingresar, lo que esperamos que salga, y de esa manera podemos prevenir que los usuarios cometan errores como, por ejemplo, errores ortográficos, mala digitación y demás. ¿Para qué sirve? Eso nos va a permitir a nosotros generar una integridad de referencia local, o sea, nos va a poder decir a nosotros, bueno, nos va a poder asegurar a nosotros que los usuarios van a escoger ciertos datos predefinidos como listas desplegables, que ahorita la explico. Nos va a prevenir errores de tipo como que, por ejemplo, entre entradas coloquen, por ejemplo, números cuando sea letras, al contrario, letras cuando sea números, horas. Yo también puedo programar, como digo, por ejemplo, que el nombre vaya entre 6 caracteres a 50, 60, según el caso. Eso me va a ayudar a que después no tenga que ponerme yo a hacer una limpieza manual. También me va a ayudar, o permitir mejor, que mediante mensajes de entrada y error ayudemos a que el usuario coloque los datos como tienen que ser. Nos va a nosotros eh, ayudar a que las bases para la información que vayamos a automatizar sean fiables. O sea, eso nos va a poder permitir, si tenemos una consistencia muy buena de la información, generar filtros avanzados, tablas dinámicas, entre otras herramientas. Pero entonces tenemos que garantizar que la información sea correcta, porque si no nos toca entrar a nosotros a validar y a corregir. Tenemos que tener en cuenta la estructura y consideraciones técnicas avanzadas. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta los criterios de validación disponibles. O sea, que es acá lo que yo les comentaba, por ejemplo, decir que que el documento de identidad, sin importar sea cédula, tarjeta, lo que sea, por ejemplo un número entero.
¿Por qué? Porque yo no he visto, por ejemplo, la primera cédula que sea, pongámosle 70.525.420.5. O sea, no es decimal. En caso que sea una lista, tengan en cuenta que una lista es una secuencia de números. Normalmente, si hablamos en español, sería algo así. Sería algo así, ya les muestro. Sería, por ejemplo, 2, punto y coma, 4, punto y coma, 6, punto y coma, y así sucesivamente. Si fuera en inglés, sería 2, 4, 6 y así sucesivamente. Aunque yo puedo programar eso y puedo decirle, por ejemplo, que me lo tome como 2, 4, 6, 8 y así. O sea, que me tome el espacio, una coma, un carácter especial como asterisco para la separación. Eso tenganlo, o sea, eso es más o menos lo que yo les mostré con lo que era importación y exportación, sobre todo importación de datos desde texto o CSV. Recuerden que eso es tema de la clase 2. También entonces acá yo puedo crear un criterio personalizado. Eso se hace mediante una fórmula lógica. Recuerden que las fórmulas lógicas son una fórmula que hace una comprobación y tiene dos posibles salidas. Una si es verdadero, otra si es falso. La fórmula lógica más usada es la función sí, en la que yo puedo decir, por ejemplo, igual si, compruébeme, por ejemplo, como está acá, que la celda A2, que sería una fecha, sea menor que hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Hoy es 7 de junio, que ahí me recibiría 6 de junio, 5 de junio de 2026, ¿no? O me recibiría, por ejemplo, 21 de diciembre del 2025. No me va a recibir una fecha ni igual ni superior a la de hoy. En caso que haya eso, o sea, que hayan ingresado mal la fecha, yo puedo programar un error para que lo vuelvan a ingresar correctamente. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta para las fórmulas personalizadas? Que debemos trabajar con versiones de Office 2010 en adelante, preferiblemente entre más reciente mejor, porque pues hay ligeras diferencias con versiones antiguas de Office en las que las funciones cambian, tanto de nombres como la secuencia, la lógica. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con las matrices, que los parámetros con los que vayamos a validar, tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Arreglo unidimensional, una dimensión. Esto es un arreglo unidimensional, un vector. Esto es un arreglo unidimensional, un vector. Matriz, dos o más dimensiones. Estos son dos, bueno, y así sucesivamente. Entonces tengan en cuenta esa pequeña gran diferencia. ¿Listo? Recuerden, pues para los que hayan de pronto visto álgebra lineal, aunque seguramente eso se ve en universidad usualmente, que las matrices van de m por n, o sea, m filas por n columnas. Entonces eso es básicamente lo que me habla acá de matrices. Entonces me dice que las matrices, pues trabajamos ciertos comandos que no puede usarse directamente como fórmula de validación, sino que pues toca tener ciertos criterios. Normalmente cuando nosotros pegamos datos, la validación no se activa. O sea, un ejemplo, si estamos llenando un formulario, supongamos si yo copio y pego, si, a no ser que sea una versión muy reciente de Office, no lo va a validar, ¿listo? O que sea una versión web, o sea, que el formulario, por ejemplo, yo lo enlace con un libro de Excel que esté o sea, que yo lo haya creado, por ejemplo, con los formularios de Microsoft. Entonces acá también me habla que tenemos que tener en cuenta que las listas se pueden escribir, lo que les comentaba, separadas por una coma, o sea, 2, 4, 6, 8, o punto y coma en español. Puedo yo definir el rango, o sea, cuántos números van a haber, o puedo generar una lista desplegable. También yo puedo hacerlo mediante la validación de fórmulas complejas. O sea, una fórmula compleja es con funciones anidadas. Recuerden que, por ejemplo, una función anidada es, por ejemplo, decir primero, compáreme si, por ejemplo, el dato que está en A2 es mayor que este otro. Si sí, haga esto. Si no, colocamos otra función. Eso es una función anidada, una función dentro de otra función. Igual tranquilos que yo en esta semana les grabo un video explicativo, ya se los dije que se los iba a grabar, esta semana lo saco antes de que tengamos la clase, donde voy a explicar todo lo de hoja de cálculo 1, dentro de eso van las funciones anidadas. ¿Listo? Entonces eso lo que nos permite a nosotros que la validación se haga
o sea, las fórmulas complejas o funciones anidadas se haga dentro de una misma celda, o sea, que no tengamos que, por ejemplo, en una celda hacer una fórmula, en la siguiente la otra y en la tercera comprobar las dos anteriores. Para eso son las funciones complejas. Cuando hablamos acá de interacción con el formato condicional, simplemente lo que me habla es que la validación, o sea, la validación que haga no me va a implicar que una tabla no herede automáticamente los parámetros. O sea, un ejemplo, como va a ingresar varios datos, simplemente al ingresar, por ejemplo, el dato 1 de una respuesta, al ingresar el 2 va a seguir comprobando las validaciones, 3, 4, sin importar la cantidad de datos que nosotros ingresemos. Porque pues las validaciones quedan configuradas sin importar si responda, por ejemplo, un formulario, 2, 3, 10, 1000, a no ser ya que lleguemos a una cantidad muy grande que ya pues la hoja de cálculo empiece a perder fiabilidad y sobre todo confiabilidad. Este es, por ejemplo, uno de los que yo les estaba diciendo. Supongamos que en la columna A tengamos años y en la B pedidos. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo decir que se desea saber el par año pedido, número de pedido no se repita. Entonces eso lo podemos hacer así. Tengan en cuenta que para eso están los tipos de referencias que se vio en hoja de cálculo 1, que hay referencias absolutas. Esto es una referencia absoluta, con el signo pesos, tanto en la columna como en la fila. ¿Qué quiere decir? Que sin importar la cantidad de veces que yo arrastre la fórmula, eso no va a modificar. O sea, acá siempre va a tomarme de la A2 a la A100. Esto me va a decir que me va a tomar la A2, esto es una referencia relativa. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo vaya arrastrando va a cambiar de la A2 a la 3, a la A4, a la A5 y así sucesivamente. Y la otro tipo de referencias es la mixta. Por ejemplo, esto es una referencia mixta. Va a tener un parámetro que va a cambiar y otro que va a permanecer fijo. ¿Qué va a decir acá? Por ejemplo, supongamos que la A2 que me va a mostrar acá, supongamos que sea año 2000, supongamos año 2000, pedido 5. Por ejemplo, año 2001, pedido 80. Año 2002, pedido 50 y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer acá, o sea, de esta manera lo va a tomar para que no se repita. ¿Listo? Recuerden que contar se puede trabajar, por ejemplo, con conjunto, con B que es de base de datos, se puede trabajar normal, lo que es, por ejemplo, promedio, contar, suma, bueno, entre otras tantas. Entonces acá simplemente esto es la explicación de lo que yo les estaba diciendo. Entonces el primero viene el año, o sea que primero va a verificar que no esté duplicado y luego va a tomar el número de pedido. Listo, entonces esa es una forma, muchachos. Ahora la siguiente es lo siguiente, es esta. Vamos a ir con filtros avanzados. Yo a ustedes ya les expliqué en la clase anterior los filtros normales que se hacen acá por este lado. O sea, en la sesión anterior del video les expliqué que es este filtro, que ustedes acá simplemente, por ejemplo, seleccionan lo que necesiten. ¿Qué pasa con el filtro sencillo? Acá el filtro sencillo lo que va a hacer es ocultar la cantidad de filas o columnas, según el caso, que no tenga la información que necesitamos. Pero no nos permite, por ejemplo, copiar automáticamente a otro lado. Tenemos ciertas restricciones en la cantidad de operadores o funciones a aplicar, entre otras. Ya aparte de esto tenemos otro que es el filtro avanzado. El filtro avanzado, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos acá donde dice datos, acá al lado donde dice ordenar y filtrar y avanzado. Acá nosotros lo trabajamos básicamente muy similar a como trabajamos la función B de suma, B de promedio. Entonces acá hay dos opciones. Por ejemplo, si ustedes quieren que quede dentro de esta misma hoja la modificación, simplemente venimos a avanzados, él automáticamente acá nos va a tomar la base de datos y acá donde dice rango o criterio simplemente vamos a seleccionar. En este caso tenemos la O1 y la O2, o sea que me va a mostrar todo lo de Carlos. Carlos, esperen un segundo, Carlos, bueno, perdón, O a Q.
O sea, O1 a Q2 me va a tomar Carlos, tecnología y ventas mayores de 3.000. ¿Listo? Eso sí lo queremos acá. Ahora, si no, si lo queremos que quede en otra hoja, venimos acá en otra hoja y acá simplemente hacemos lo mismo. Decimos, por ejemplo, en este caso, venimos aquí, le damos a avanzadas, pero entonces aquí ya tenemos que venir nosotros y seleccionar manualmente, porque como ya estamos en otra hoja, no nos va a tomar automáticamente los datos. ¿Listo? Entonces aquí venimos, ya seleccionamos la base de datos. En este caso solamente tomemos en cuenta lo que sea Antioquia, o sea, departamento Antioquia y vendedor carros. ¿Listo? Y acá le voy a decir copiar en otro lugar y voy a decir dónde quiero que quede. Ahí está. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros con esta función, que podemos decir simplemente copiem en otro lado. La única diferencia que hay acá por ejemplo, que esos son los registros únicos, él me va a tomar en cuenta, por ejemplo, si tomamos estos mismos, una sola, o sea, si por ejemplo 5 ventas de 1.500, solamente me va a mostrar una de 1.500, lo mismo una de 1.700 y así sucesivamente, una sola de cada valor. Eso es registro único, pero pues como acá en este caso todas las ventas son de distinto valor, no me va a aplicar. ¿Listo? Eso es básicamente cuando hablamos nosotros de filtro avanzado. O sea, podemos seleccionar una serie de tuplas, filas, columnas, bueno, y podemos aplicar una secuencia lógica. Por ejemplo, lo que yo le hice, departamento y vendedor. Entonces va a ver que se cumplan las dos. ¿Listo? Eso es básicamente. Ahí podemos, como le digo, usar fórmulas, usar resultados, usar filtro por color. Filtro por color simplemente también se puede con el normal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo venir acá y colocarle un color, aquí así por ejemplo, puedo venir acá a datos, filtro avanzado, listo, o puedo venir por ejemplo acá con este filtro y decirle que solamente por ejemplo me tome filtro por color. O sea, todo eso lo podemos hacer. Entonces, acá, ¿qué pasa? La validación se hace de manera metodológica. Quiere decir que primero va a ver que los datos coincidan. O sea, si yo digo departamento vendedor, primero me va a tomar uno de los dos, el departamento. Ya después que tengamos todos los departamentos, por ejemplo, de Antioquia, va a empezar a ver qué vendedores hay. Y me va a tomar y me va a dejar únicamente los que coincidan. Yo puedo tomar, como les dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, no importa. Lo que pasa es que a mayor cantidad de parámetros, pues obviamente va a haber una menor cantidad de coincidencias. Entonces lo primero que tenemos que nosotros que hacer es pues obviamente diseñar bien las reglas de validación. O sea, por ejemplo, decir que si el documento va a ser solo números, que sea solo números, porque si no eso nos va a afectar cuando apliquemos estos filtros avanzados. Entonces muchachos, bueno, filtro avanzado ya les dije que era. ¿Para qué sirve? Nos permite hacer consultas complejas. Por ejemplo, decir lo que yo les dije acá. Departamento, por ejemplo Antioquia, y ventas mayores de 3.000, se puede hacer. Nos permite enviar datos a otra hoja, ya también les mostré. Generar registros únicos, lo que les decía, por ejemplo, si hay 5 ventas de 1.500, solo me va a mostrar una. ¿Para qué, por ejemplo, nos sirve? Nos sirve para generar dashboards. Recuerden que las dashboards son presentaciones donde nosotros llegamos y generamos un informe, pero de manera visual. Normalmente una dashboard va con gráficos, con dibujos, o sea, va presentado de manera bonita, por decirlo así. Aquí tenemos nosotros que tener en cuenta la estructura del rango de criterios. O sea, un ejemplo, acá lo que yo les decía, puedo decir, por ejemplo, téngame en cuenta solamente departamentos o departamento y vendedor. Eso es básicamente cuando hablamos nosotros de estructura de rango de criterios. Podemos decir, téngame en cuenta esto y esto. Recuerden que si yo coloco dos de esa manera, tienen que cumplirse los dos. O puedo decirle, por ejemplo, esto o esto. Por ejemplo, o departamento o vendedor. Me va a mostrar todo lo de departamento y todo lo de vendedor. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de las fórmulas y comodines. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, calculamos, cuando nosotros vamos a generar una fórmula, en este caso,
tenemos que generarla de cierta manera que cumpla los parámetros. Normalmente cuando estamos haciendo esto va con fórmulas lógicas en la cual decimos, por ejemplo, búsqueme, supongamos que sea departamento Antioquia, vendedor Laura. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una fórmula lógica porque primero va a decir, búsqueme en esta celda todo lo que sea departamento. Entonces, departamento Antioquia, va a coger todo el departamento y va a decir, celda 2, por ejemplo, Antioquia, no, se omite. Celda 3, Antioquia, continúa y así sucesivamente. Hasta que nosotros demos, o sea, con todos los parámetros que demos. Por ejemplo, si solamente departamento, todo lo que sea, por ejemplo, Antioquia o Cundinamarca. Si yo digo solo vendedor, pues todo lo que cumpla. Entonces, eso es una fórmula lógica porque él tiene que comprobar uno a uno los datos, que lo que pasa es que él lo hace rápidamente porque obviamente la capacidad de procesamiento de un computador es mucho mayor a la de un ser humano. Pero pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Otra cosa acá son los comodines, muchachos. Por ejemplo, acá los comodines, yo por ejemplo puedo venir acá con el autofiltro y ojo a lo siguiente. Supongamos, esperen un segundo. Aquí yo vengo, por ejemplo, acá, esperen, un segundo. Por ejemplo, yo acá. Yo vengo, coloco un filtro y los comodines es lo siguiente. Hay varios comodines, pero los más usados son, por ejemplo, dos. Vea, supongamos, si yo acá llego y coloco un comodín es el asterisco. ¿Qué pasa? Acá ustedes ven que el comodín me busca todo lo que tenga esas letras. No importa estén al principio, estén al final, siempre, y nos lo va a mostrar acá. La ventaja del comodín asterisco es que con un solo comodín él nos completa todas las opciones que haya, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo en otro lado, limpiamos acá, listo. Ahora un ejemplo, vean. Acá yo voy a usar, por ejemplo, el comodín IA. Acá me va a mostrar papelería y tecnología, todos, ¿listo? Eso en el caso acá de el comodín. Hay otro comodín, pero entonces nos toca uno por carácter. Por ejemplo, yo vengo y digo acá, supongamos, con signo de interrogación cerrando, por ejemplo. Esperen un segundo. Vean acá. ¿Qué pasa? ¿Sí ven? O sea, tiene que ser un signo de interrogación por cada letra. Mientras que con el comodín, uno solo nos completa. Entonces, pues ahí sí, como el cuento, ya depende de ustedes cuáles vean más funcionalidad. La ventaja, pues como digo, el comodín asterisco es que con uno solo nos complementa bastante, mientras que con el signo de interrogación, pues nos toca uno por cada carácter. Hay más comodines, sí, pero pues la verdad, nosotros los que más usamos son esos. Igual nosotros podemos decir, por ejemplo, acá, vamos a ver si nos la toma inmediatamente, contar, punto sí, acá, yo puedo decirle lo siguiente. Entonces, rango, un ejemplo, acá. Va a tomarme este rango y acá, dentro del criterio, yo voy a decirle IA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 20 renglones donde hay palabras que tienen IA, que puede ser tecnología o papelería, vamos a ver. Aquí van 9, 10 con esta, entonces son 9 por un lado, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20, está correcto. Esa es otra forma de nosotros poder comprobar, pero pues igual el funcionamiento básico es lo mismo. Recuerden, cuando es con asterisco solamente uno y él nos completa las palabras. Cuando es con signo de interrogación va un signo de interrogación por letra, por carácter. O sea, por carácter, no tanto por letra, no por carácter, porque un ejemplo, podría ser supongamos 1, U, 2,
E y así. Entonces tendríamos que colocar uno por carácter sin importar sea letra, sea número, sea carácter especial como más, menos, por. Acá también tenemos nosotros que tener en cuenta, por ejemplo, acá dentro de los criterios avanzados, que en este caso la distinción por mayúscula y minúscula, en este caso no hay problema. Nosotros, en este caso, por ejemplo, podría ser indistinto ponerlo así, por ejemplo, Carlos, que Carlos, igual no lo va a contar. ¿Por qué? Porque acá no va a diferenciar mayúscula o minúscula. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, otra cosa que nos dice es que bueno, esto simplemente nos dice que cuando nosotros vamos a copiar a otro lado, o sea, lo que hicimos al principio, que él va a copiar solamente son las columnas que coincidan. O sea, un ejemplo, si yo voy a hacer aquí, él únicamente me va a tener en cuenta lo que diga Medellín, por ejemplo, o lo que diga Carlos. Lo demás lo va a omitir porque pues está dentro de lo que yo estoy seleccionando, ¿listo? Tengan en cuenta, igual acá yo les dejo bien explicado. Este es un ejemplo en la cual vamos a extraer ciertos valores específicos ¿de qué? De una tabla a otra. Entonces simplemente es algo parecido a lo que les mostré, simplemente las ventas están aquí y los productos acá. Simplemente acá nosotros vamos a decir que nos compare ciertos parámetros para poder ir pasando, pero es básicamente lo que ya hicimos. Hay que tener en cuenta que pues obviamente los filtros y todo lo demás en teoría pueden seguir siendo usados sin importar la cantidad de celdas, por ejemplo filas, columnas, pero se recomienda usarlo en conjuntos no tan largos, porque es que ya un ejemplo, a partir de las 60.000 filas empieza a haber impacto, empieza a ser un poco más lento, y ya a partir de las 100.000 es muy lento. O sea, ya cuando tengamos una gran cantidad de datos, lo mejor es migrar la información a una base de datos como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Ahora sí venimos a la creación de listas, que una lista simplemente es una opción donde nosotros damos los parámetros que pueden escoger. O sea, un ejemplo, el tipo de documento, cédula, tarjeta de identidad, pasaporte, no más. No puede escoger ninguna de esas más. Lo mismo, eso pueden ir encadenadas. Por ejemplo, yo puedo decir primero que me diga país, Colombia. Segundo, departamento, Cundinamarca. Tercero, Bogotá, y así sucesivamente. Mientras no me conteste país, no va a poder seleccionar departamento ni ciudad. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos acá de la siguiente manera. Primero necesitamos una base de datos, o sea, unos datos acá, y acá vamos a crear la lista desplegable. Entonces acá simplemente, ¿qué hacemos? Hay dos maneras sencillas. Una en datos, acá donde dice validación de datos y validación de datos. ¿Listo? Esta es la más sencilla. Acá vamos a decir lista y le vamos a decir dónde están estos datos. ¿Qué pasa? Aquí ya yo voy a poder escoger ventas. Para que me aparezca como ya hay varias posibilidades, o sea, me explico. Aquí pueden haber de ventas, de contabilidad o de sistemas, lo hacemos de la siguiente manera. Venimos acá en fórmulas, administración de nombres, y acá entonces decimos, por ejemplo, nuevo. Decimos acá ventas, por ejemplo. Dejamos libro porque está acá, y ahora venimos y acá decimos ventas. Hasta acá. Listo. Aceptar. Ahora venimos y decimos lo siguiente, que es contabilidad. Listo, contabilidad. Igual venimos acá y seleccionamos contabilidad. Base de datos, contabilidad. Y la tercera, que sería sistemas, igual acá, sistemas. Y le decimos acá base de datos. Entonces en este caso, un ejemplo, como estamos trabajando acá, de acuerdo a lo que, o sea, de acuerdo a esto van a poder aparecer distintos cargos, por ejemplo estos. Acá lo que hacemos es igual. Venimos donde dice datos, validación de datos.
acá decimos lista y decimos igual coincidir y colocamos acá la celda donde está esto acá, C8. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. Espere, esto no es... esperen un segundo, por favor. Eso es de... Dáleme en un momento que de pronto cometí un ligero error colocando el dato ahí, pero ya en un momento ya busco acá. Un momento, ya estoy verificando el comando exacto. Entonces acá lista, entonces decimos coincidir, no, eso es un momento. Donde por ejemplo una opción son cargos de sistemas, otra opción cargos de contabilidad, y otra cargos de venta, teniendo en cuenta que en un área vamos a seleccionar la opción correcta. Listo, qué pena, sí señor. Entonces acá no es coincidir, sino es indirecto. Indirecto C8. Listo, entonces ¿qué pasa? Acá simplemente vea, acá son los cargos de ventas. Vendedor, si yo llego y selecciono acá, por ejemplo, contabilidad, aquí ya me van a aparecer los cargos de contabilidad, contador, auxiliar contador, y lo mismo con sistemas. Con sistemas, acá ya me va a aparecer programador, soporte técnico. Esa es la manera con la que nosotros hacemos. No es coincidir, sino es indirecto. ¿Listo? Es indirecto. Acá lo programamos como indirecto. Eso es una lista desplegable. Entonces acá simplemente lo que me dice es que una lista desplegable pues es una lista en cascada, o sea, una opción así por el estilo, en la cual van a aparecer las opciones de acuerdo a lo que nosotros programemos, y simplemente nosotros vamos a dar los parámetros. ¿Para qué nos sirve? Para que haya una integridad estructural, o sea, como digo, primero por ejemplo tenemos que seleccionar continente, luego país, luego ciudad y así sucesivamente. También permite que el usuario tenga una interfaz guiada, o sea, él va a tener que seleccionar una opción y no va a poder seleccionar la que él quiera, sino la que nosotros le digamos. Nos va a optimizar el espacio, porque pues sin importar la cantidad de opciones va a estar específicamente la que él necesite. Acá está bien explicado, entonces dice cómo se implementa, acá está con la opción indirecto, que es la que empleamos. Pues por ejemplo acá está todo bien explicado. Esto ya es lo que hicimos. Acá lo que nos habla es que hay diferencias entre las validaciones con Excel 2013 en adelante y las que están más antiguas. Entonces acá simplemente nos habla, por ejemplo, que podemos combinar índice con coincidir, por ejemplo, que eso ya lo hicimos en la sesión 2. En la versión más moderna, que sería la 365, podríamos con la opción filtrar, pero bueno, eso ya, como digo, son cosas que más adelante de pronto podemos ir cuadrando. Acá lo que me habla es cascadas de múltiples niveles, por ejemplo esta. Esta es una cascada de un nivel y esto ya son múltiples niveles porque hay 3 posibles opciones de acuerdo a lo que seleccionemos acá. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ahí. Entonces acá también, bueno, tenemos que tener en cuenta que pues para que nos aparezca, por ejemplo, cuando hablamos con indirecto, o sea, si yo por ejemplo cambio acá un cargo, por decirlo así, cargo una vacante, acá obviamente va a cambiar, pero si tenemos almacenado no va a cambiar. Si tenemos almacenado otros datos, nos toca cambiarlo manualmente, o sea, va a cambiar de aquí en adelante. Eso es lo que me habla acá, que tienen que estar actualizadas. Entonces acá me habla, tienen que estar actualizadas. ¿Verdad? Si se añade una nueva subcategoría, nos toca a nosotros modificarla. Listo. Entonces acá esto es un ejemplo, en la que acá línea 1, línea 2, línea 3, bueno,
en la que primero, por ejemplo, vamos a decir un pedido que va a línea de negocio, familia, subfamilia. Entonces primero, línea 1, producto. Línea 2, familia, y así sucesivamente. Entonces, ahora muchachos tenemos la siguiente. Acá tenemos la opción quitar duplicados. ¿Para qué nos sirve quitar duplicados? Un ejemplo, supongamos. Un ejemplo, yo puedo venir acá, donde está acá, y también en datos, quitar duplicados, y le puedo decir que me quite, por ejemplo, todos los duplicados de cliente, o sea, que únicamente me deje una de cliente. Por ejemplo, acá me va a decir, elimino 45 y únicamente me dejo 5, una por cliente. Eso es lo de quitar duplicados. Yo puedo decir ahora un ejemplo, quíteme duplicados, pero entonces ahora quíteme, por ejemplo, los de vendedor, o sea, que solamente aparezca una por vendedor, por ejemplo. Igual, acá me quitó 46, antes me quitó uno más. Pero si yo, por ejemplo, viniera acá y le digo quitar duplicados y que únicamente me quite, por ejemplo, los que están repetidos por ventas, me dice que no hay ninguno. Lo que yo les decía hace rato. Por eso es que él no encuentra, por ejemplo, cuando yo hace rato le dije valores únicos, no me borraba ninguno. Si hubiera habido alguno repetido, me lo hubiera borrado, pero en este caso, como no hay, pues me lo deja intacto. Eso, muchachos, es lo de quitar duplicados. Entonces me dice acá, es una operación que borra dentro de un rango las filas que tienen algún dato coincidente con otra. ¿Para qué sirve? Para la limpieza de datos importados. Muchas veces hay gente que llega y se inscribe 2 o 3 veces, entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, bórreme todos los datos que coincidan con el nombre que sean repetidos. Para la preparación de datos estadísticos, o sea, muchas veces en estudios, encuestas, se encuentran datos duplicados, precisamente por lo mismo, porque hay gente que hace 2 o 3 veces. Entonces acá simplemente lo que yo les decía, el funcionamiento interno simplemente lo que hace es que coge, que valida datos que coincidan, que sean idénticos, y nos los va borrando. Acá hay que tener en cuenta que esto no distingue entre mayúscula y minúscula, o sea, lo mismo que les dije acá. Si alguien, por ejemplo, colocó, supongamos, Andrés Escobar en una y en la otra Andrés Escobar, es lo mismo, va a borrar. Va a dejar una de las dos, cualquiera, pero va a dejar solamente una. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué efecto va a tener sobre la tabla? Pues obviamente que va a limpiar lo duplicado y pues que las referencias no las puede modificar, puede botarnos este error. Simplemente ya sería que nosotros pues actualicemos, o ya sea mediante algún comando o manualmente arrastrar la fórmula para que vuelva a tomar los datos. ¿Listo? Esta unit ya es una alternativa que no destruye, sino simplemente nos deja uno por rango, o sea, la que decíamos hace rato, que es lo mismo cuando vamos a copiar con la función filtros avanzados y decir solamente datos únicos, nos va a dejar una. Entonces, peligros comunes al usar esta función. Ojo a lo siguiente, que si seleccionamos todas las columnas al quitar las duplicadas, si hacemos nosotros un barrido rápido, si no tenemos en cuenta todas las posibilidades, podemos perder información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá me dice, si dos registros tienen el mismo cliente, pero diferente identificación, son duplicados. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, o sea, tenemos que saber decirle, por ejemplo, verifíqueme en tal, por ejemplo, en tal columna y en tal columna, o sea, que darle preferiblemente más de una opción. Y ya la última parte, muchachos, básicamente sería esta, que es lo siguiente, que es la organización de datos. Cuando hablamos de organización de datos, básicamente estamos hablando de lo siguiente. La organización de datos es un conjunto de técnicas y herramientas que Excel tiene para transformar datos crudos. Cuando hablamos de datos crudos, son datos tal como nos los dan a nosotros, sin ninguna clase de procesamiento, en información estructurada, coherente y lista para realizar algún tipo de análisis. Acá simplemente lo que hacemos es que se trata de un
una información, un dominio de información grande que le podemos aplicar limpieza, normalización, estructuración, bueno, muchas cosas para poder obtener información que podamos nosotros procesar. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Primero, lo primero que tenemos que hacer es detectar y corregir los registros incorrectos. Por ejemplo, que hayan colocado mal los datos, que sean datos no válidos. Lo primero sería eliminarlos o corregirlos si es posible. También los duplicados. Esto pues para asegurar que las operaciones siguientes, por ejemplo la aplicación de fórmulas, tablas dinámicas, modelos, escenarios, se puedan realizar. ¿Listo? Esto acá, por ejemplo, otra cosa que podemos nosotros aplicar es el propósito y relevancia del ciclo de vida de los datos. Tengan en cuenta que por lo menos en ingeniería todo tiene un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Cuando inicia, en este caso cuando capturamos datos, el procesamiento y la finalización, que es cuando ya tenemos los datos listos para poder trabajar. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es aumentar la exactitud. Un momento por favor. Entonces acá que simplemente lo que buscamos es eliminar los errores de formato, o sea, como por ejemplo eliminar fechas como texto, números con separadores incorrectos, todo eso tenemos primero que hacer. Segundo, reducir el tiempo de procesamiento, esto lo hacemos nosotros con funciones como por ejemplo sumar si conjunto, con buscar X, que eso se debió haber trabajado en el caso del grupo administrativo en hoja de cálculo 1, si no yo les subo esta semana el video explicativo. También acá tenemos que garantizar la interoperabilidad, eso quiere decir que los datos exportados, depurados, correspondan, o sea, que se exporten correctamente a un CSV, porque es que en un CSV, base de datos o sistema ERP. El sistema ERP es el nuevo sistema en el que se están realizando los procesamientos en las empresas. Entonces simplemente tenemos que ver a cuál vamos a importar. También tenemos que tener en cuenta las técnicas de depuración, por ejemplo, función de texto para limpieza y estandarización, como por ejemplo limpiar los espacios. Muchas veces llegan y dejan 2, 3 espacios, eso nos afecta a nosotros, aunque no parezca, pero nos afecta en el procesamiento de datos. Podemos, por ejemplo, acá, con estas fórmulas, mayús, minus y nombre propio, o sea, mayús es para que todo quede mayúscula, minus para que todo quede minúscula, o nombre propio simplemente deja una mayúscula inicial en cada nombre, cada apellido. Sustituir, reemplazar, ya por lo menos se las expliqué en algunas clases anteriores. Simplemente nos buscas, por ejemplo, nos da la opción de buscar un texto y cambiarlo. Por ejemplo, podemos decir busque SAS y reemplázalo por S.A.S. ¿Listo? Entonces, acá cuando hablamos izquierda, derecha, extraer, encontrar, ya son funciones específicas, por ejemplo, para separar nombres de apellidos, o para, por ejemplo, acá en la limpieza de estos que son números de identificación tributaria. Entonces acá está todo. Otra opción que podemos hacer es un rellenado rápido, o sea, podemos decir por ejemplo que un texto en columnas donde nos extraiga el texto de acuerdo a un delimitador, lo que yo les explicaba de cuando hacemos una extracción. Decir, por ejemplo, que cada vez que haya una coma, me haga la separación de columnas, o coma, o punto y coma, o tabulador, o espacio. Eso es básicamente lo del texto en columnas. Acá este que me habla de flash fill es un mecanismo de aprendizaje que se introdujo a partir del CEL 2013, en la cual yo, al colocar un resultado deseado, me va a transformar para el resto. Por ejemplo, supongamos, si yo acá escribiera, supongamos, acá, supongamos esto, que les digo, no, pero ahorita es algo más grande. Bueno, ya ahorita les muestro con una hoja de datos, con una que tenga más datos, ¿listo? Entonces un segundito ya les voy a mostrar, voy a ir abriendo acá.
Eso está, un momento. Entonces eso está por acá, un momento. Por ejemplo, con esta. Yo acá, por ejemplo, puedo decir lo siguiente. Copio esto acá, a una, por ejemplo, acá, y yo simplemente acá llego y digo Nidia, 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 Nidia. Bueno, entonces acá digo, por ejemplo, Nielsen, Ninfa, Nini, Niria. Bueno, en este caso, por lo que hay tantos datos repetidos, por ejemplo, tantos nombres repetidos no lo toma, pero acá, ¿qué es lo que debería haber hecho? Simplemente al yo colocar, por ejemplo, con nombres distintos. Acá, por ejemplo, Noralba, Norberto, Norma, a la cuarta, ya él debería seguir la secuencia. Pero pues en este caso, como hay tantos datos repetidos, por eso no me la toma. Esa es una manera fácil para nosotros repetir no, para extraer, por ejemplo, nombres y apellidos. ¿Listo? Esa es la función que me habla ahí. Ya si quieren para la próxima grabación, busco datos más limpios en el que les puedo dar el ejemplo. También, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta acá de manejo de errores, como por ejemplo que podamos identificarlos, por ejemplo por color, celdas vacías o fórmulas. Bueno, ya esos son parámetros que vamos a manejar nosotros, lo que son sustituciones. Otra cosa que podemos nosotros hacer es la transformación de estructura, o sea, de formato ancho y largo. O sea, acá lo que nosotros podemos decir es que vamos a redimensionar cierto parámetro, por ejemplo el nombre, que va a tener máximo 20 caracteres, por ejemplo. Porque pues bueno, aunque ahorita no tanto, pero anteriormente sí, por ejemplo, habían personas con 4, 5, 6 nombres y muchas veces, a no ser que sea algo muy específico, solamente requerimos uno o dos. Entonces, eso es lo que me habla ahí. El Power Query, este es un entorno que maneja Excel en el cual podemos organizar y depurar los datos con versiones modernas del Excel. Está desde el 2016 en adelante, en la cual se hace mediante un lenguaje llamado M. Eso es un lenguaje de programación que limpia, transforma y carga datos en una tabla. Las ventajas son, por ejemplo, una depuración reducible, o sea, quiere decir que cualquier actualización en la información que tengamos se ejecuta automáticamente, la misma limpieza, no tenemos que hacerlo manualmente. Manejo avanzado de tipos, lo que yo decía, de texto, número. Transformaciones complejas, nos permite dividir columnas por filas, por de algún delimitador, lo que es coma, punto y coma. Otra es acá la organización, estructuración, optimización de libros. ¿Eso cómo lo hacemos? Simplemente eso no es solo limpieza, sino que también vamos a hacer una transformación de los datos, en la cual los vamos a dejar bien organizados y separados. Como por ejemplo podemos decir que los datos siempre traen una capa de datos brutos, o sea, con las hojas, con los datos en las cuales importamos. eh, Normalmente vienen protegidas contra escritura accidental. Cuando ustedes, por ejemplo, importan datos, él normalmente lo tiene restringido para que no puedan borrar nada. Está la capa de referencia, que es donde nosotros colocamos los códigos, categorías, parámetros de validación, lo que expliqué al principio. Luego viene el análisis, donde nosotros propiamente hacemos todos los análisis, ya sea estadísticos, financieros. Bueno.
Y ya viene la capa de presentación que normalmente se hace con dashboard o informes, pero normalmente ya todo el tiempo, últimamente de un tiempo para acá es con dashboard, que son presentaciones ya muy llamativas. Acá hay un ejemplo. Entonces, muchachos, eso básicamente sería lo de esta sesión. Entonces, ya como les digo, ahorita les subo este video. En el transcurso de hoy a mañana les subo ya el, el manual terminado, y en esta semana, antes de la siguiente sesión, les subo una explicación previa de la sesión 4 para que tengan alguna idea cuando lleguemos y pues no lleguen tan perdidos. Entonces, muchachos, cualquier cosa ya saben, me pueden escribir ya sea el correo institucional, a mi WhatsApp o acá por Classroom.